Que Dios les bendiga. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una historia muy linda que está en Primera de Samuel 17 y es la historia de David y Goliat. Yo creo que muchos de nosotros, quienes hemos tenido la oportunidad de haber pasado chiquitos en las aulas de escuela bíblica infantil, ya conocemos muy bien. Pero para los que no conocen esta historia de la Biblia, vamos a reflexionar un momento en estos versículos. David es el menor de sus hermanos. Y en esta oportunidad el pueblo de Israel, comandado por el rey Saúl, estaba en guerra contra los filisteos. Ya habían pasado varios días y el papá de David, Isaí, no sabía nada de sus 3 hijos mayores, que fueron los que fueron a la guerra. David no fue a esa guerra porque David era un jovencito y tenía que estar cuidando o pastoreando las ovejas de su padre en el campo. Pero ya Isaí estaba muy preocupado por sus 3 hijos mayores que estaban en la guerra y le pide a David que vaya a ver a sus hermanos para ver cómo estaban y que aprovechara y le llevara comida. David lo hace, pero cuando llega al campamento se presenta delante de una situación muy difícil y ve que el ejército de Israel, comandado por Saúl, estaba muy temeroso. Estaban que no podían iniciar una guerra, tenían mucho miedo de pelear contra el ejército de los filisteos. Pasaba algo importante en esta guerra. Los filisteos contaban con un guerrero que tenía una característica muy importante. Dice la palabra que estaba Goliat, que era un hombre que medía casi 3 metros de altura y era un guerrero que había estado en batalla por muchos años, tenía experiencia en la guerra. Estaba armado de cabeza a los pies, con una armadura tan poderosa de bronce, de hierro, tan pesada que dice la Biblia que pesaba alrededor de 47 kilos, o sea, más o menos 145 libras, solo de armadura. Y al frente de él iba una persona, un hombre que lo ayudaba. Claro, necesitaba un ayudante para poder pasarle la espada, llevarle su casco, no sé, era todo tan pesado. Y este hombre, Goliat, bajaba al valle y les gritaba a los de Israel, al ejército de Israel, los amenazaba y les decía que mandaran a alguien para pelear contra él y que si lo vencían, pues ellos iban a ser sus siervos, pero que si él lo derrotaba, el pueblo de Israel iba a servir a los filisteos. Goliat había hecho esa amenaza durante 40 días, 2 veces al día, una vez en la mañana y una vez en la tarde. Entonces, el pueblo de Israel tenía ya muchas amenazas escuchadas. 80 veces Goliat los había amenazado. Les había dicho, bueno, no está registrado en la Biblia todo el tipo de amenaza, ¿verdad? O la forma en cómo los trataba Goliat a ellos. Pero me imagino que los ha de haber humillado mucho, les ha de haber dicho o adelantado cómo iban a morir, cómo los iba a matar. Les había dicho de que ellos iban a ser esclavos del pueblo filisteo porque él los iba a vencer. Los estaba amedrentando y eso lo había hecho ya por 40 días en la mañana
y en la tarde. Cuando David llegó y estaba platicando con sus hermanos, David escuchó esas amenazas de ese hombre que estaba gritando y estaba infundiendo temor en el pueblo de Israel. Y entonces David dijo, como era la primera vez que David lo escuchaba, dijo, ¿y quién es este hombre incircunciso? Dice, ¿quién es este extranjero incircunciso que se atreve a amenazar al pueblo del Dios vivo? No me quiero enfocar en la historia en sí de cómo David vence a Goliat, pero quiero que tengamos una referencia de lo que pasa aquí. El pueblo de Israel, los guerreros, los hombres fuertes, que habían ya tenido varias batallas junto a Saúl y que habían salido victoriosos, estaban amedrentados, tenían mucho miedo. ¿Por qué? Porque habían estado prestando atención a las amenazas de Goliat y habían creído en esas amenazas y habían tomado como verdad cada palabra que ese hombre le gritaba, cada insulto, cada amenaza, cada palabra de destrucción. Las habían tomado ellos como que ese iba a ser su fin, como que esa era la verdad de ellos. Habían pasado 40 días escuchando mañana y tarde lo mismo. Y entonces para ellos esa era la verdad. Cuando llegó David, llegó con su mente fresca. David venía de estar pastoreando ovejas. David venía de estar a solas, cuidando las ovejitas. Dice la palabra que David tocaba el arpa. Me imagino que David venía casi que de un culto de alabanza, ¿verdad? Venía de estar alabando a Dios, cuidando las ovejitas. David no tenía 40 días de estar escuchando amenazas. Entonces su mente estaba enfocada en su Dios y él sabía quién era él. Y también sabía quién era Goliat. Porque dice, cuando escucha esa amenaza, dice, ¿y quién es este incircunciso? ¿Y quién es este extranjero? ¿Y quién es este que no tiene el respaldo de Dios? ¿Y quién es este que no sabe que nosotros tenemos al poderoso, al eterno, al guerrero, al Dios eterno de nuestro lado? David estaba bien enfocado. ¿Por qué? Porque venía de tener un tiempo donde no estaba ocioso, estaba trabajando, pero tenía sus tiempos de estar a solas, de usar su arpa y alabar a Dios, de quizás acababa de hacer un poema para el Señor. El libro de los Salmos, muchos de ellos vemos como autor a David. Y la mayoría de los salmos David lo hizo en esa época, en ese tiempo donde estaba en el campo, donde estaba cuidando las ovejas de su padre, pero estaba enfocado en alabanza a Dios, en conectarse con el Señor, con su Dios, con su Padre Celestial. Entonces vemos el contraste. David venía con su mente fresca en el Señor, lleno de alabanza, lleno de palabras para Dios, lleno de la fortaleza del Señor, sabiendo quién era Él, que era un hijo del Dios viviente. Y vemos a sus hermanos y al resto del ejército que estaba amedrentado, que estaba paralizado por el temor
que trae el miedo. ¿Pero por qué? Porque habían pasado 40 días escuchando una voz que no era una voz de Dios, que no era la voz de un hijo de Dios, que no eran alabanzas. Habían pasado 40 días escuchando nada de Dios, nada de palabras de esperanza, de aliento, de promesa de Dios. No, habían pasado escuchando muerte, derrota, esclavitud. Esas eran las palabras que salían de la boca de Goliat. ¿Qué nos quiere decir el Señor a nosotros? En este tiempo de pandemia, donde muchos hemos tenido y aún tenemos que pasar en casa con nuestras familias, ¿qué estamos escuchando? ¿Cuántas veces al día vemos la noticia? Vemos noticias en la mañana y aunque al mediodía, por lo general, pasan las mismas de la mañana, vemos las del mediodía y aunque en la noche pasan por lo general las del mediodía, vemos las de la noche. Entonces, escuchamos malas noticias en la mañana, al mediodía, en la noche y aparte en redes sociales a cada momento. ¿Y de qué nos estamos llenando la cabecita, mis amados, mis amadas, realmente? En este momento, si nosotros nos ponemos a ver noticias, usted me puede decir, pero es que tenemos que estar al día. Pero entonces hagámoslo una vez en el día para ver si ya podemos salir, para ver cómo vamos a salir, para ponernos al día. Pero no necesitamos escuchar muerte en la mañana, al mediodía, en la noche, a media mañana, a media tarde, a medianoche, en las madrugadas. Escuchar muerte. Y si hacemos la sumatoria del tiempo que pasamos conectados, escuchando esas malas noticias, ¿cuántos muertos llevamos? ¿Cuántos contagiados? ¿Cuántos? Si hacemos la suma de las horas, muy probablemente quizás sumemos unas 8 horas continuas, 9 horas continuas de escuchar eso. Ahora yo le pregunto, ¿cuántas horas ha escuchado alabanzas? ¿Cuántas horas ha puesto atención a las promesas que Dios le da en su palabra a usted y a mí? ¿Cuántas horas invertimos en la lectura bíblica? ¿Cuántas horas invertimos en apartarnos un momento y tener un tiempo de oración? ¿Cuántas horas escuchamos la voz de Dios? ¿Cuántas horas? Si comparamos, ¿cuántas horas dedico para llenar y alimentar mi espíritu de palabra de Dios, de alabanza, de recordar sus promesas? Y las comparo con cuánto tiempo dedico a escuchar palabras de muerte, de destrucción. Si yo hago la comparación, ahí está la respuesta de por qué muchos de nosotros estamos enfermos de colitis, tenemos ansiedad, pasamos solo comiendo o no comemos nada. Ahí está la respuesta por qué tenemos insomnio, por qué de repente gritamos y tratamos mal. Ahí está la respuesta. Es porque pasamos más tiempo escuchando palabras y noticias de muerte. Ahora es momento de que le demos un hasta aquí a ese gigante
El gigante no era un fantasma, Goliat era una realidad. Él estaba ahí, estaba en el valle, bajaba de la montaña donde estaba el ejército de los filisteos, bajaba al valle y le gritaba al otro lado, a la otra montaña donde estaba el ejército de Israel. Era una realidad, ahí había una guerra. Él era un hombre real, no era un holograma, ¿verdad? Era un hombre real, era poderoso. Pero David tenía una perspectiva diferente, porque su mentecita no estaba llena de temor. El temor te pone una venda en los ojos para que no veas al Dios Todopoderoso, para que no veas la perspectiva de Dios en la situación. Sí es real, sí hay un virus, pero ¿quién es más poderoso y quién tiene el control? Tu Dios. La perspectiva que tenemos que tener en estos días para que tu alma tenga reposo, para que tu espíritu esté lleno de gozo, que tu alma tenga paz, tenga quietud, tenga tranquilidad. Ahorita es tiempo, no de escuchar a los Goliat, de escuchar la voz del Dios de los ejércitos, del Dios vivo, del Dios poderoso, del Dios que sí es más grande que cualquier problema. Hay necesidades, mis amados. Hay hambre, hay escasez, pero Dios te ha prometido que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Nos ha prometido también que si estamos con Él, que Él es nuestro buen pastor y que nada nos faltará. Él nos recuerda una y otra vez que no estamos solos, que Él ha prometido tomarnos de nuestra mano derecha y levantarnos. Él ha prometido que Él va a dar sobreabundantemente, que vamos a ser bendecidos para hacer bendición. Él ha prometido que va a cuidar de nosotros y los nuestros, incluso cuando dormimos. Él ha prometido que su ángel acampará alrededor de nosotros y nos defenderá. Él ha prometido, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y aún si la peste o si el virus llega a nuestras vidas, Él ha prometido que Él será siempre nuestro Dios y que Él nos levantará con mayor fuerza como las del águila y que a través de su sacrificio en la cruz, Él lleva nuestras enfermedades y que nos va a levantar para que seamos testigos de su gloria, de su poder, de su amor, de su protección. Entonces, mis amados, ya no escuchemos tanto a ese Goliat. Escuchemos la voz de Dios. Escuchemos alabanzas. Leamos su palabra. Si nos gusta estar en internet, busquemos fuentes de algún siervo de Dios que tenga palabra sana, que no se salga de lo que dice la Biblia, para poder seguir alimentando nuestro espíritu. No dejemos de hacer nuestros devocionales individualmente y también con nuestra familia. No dejemos de orar. Y así tendremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Sí va a estar ahí esta batalla. Ahí está ese Goliat. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y esa certeza, esa paz, esa verdad viene únicamente de Él, de nuestro Dios. Así que yo les invito, mis amados, a que reflexionemos un poquito. ¿Cuánto tiempo dedico yo
a estar a solas con mi Señor, a escuchar alabanzas, a leer la palabra, a sacar promesas y pegarlas y recordarlas a cada momento. Llenémonos del Señor, llenémonos de la palabra que da vida y vida en abundancia, llenémonos de las palabras que vienen de nuestro amado y dejemos a un lado esas amenazas que vienen de escuchar tanta cosa fea. No prestemos o no demos como verdad algo que para nosotros, los hijos de Dios, nuestra verdad viene de otra fuente. Dicen, la economía, pasa esto y esto, no me interesa lo que diga el mundo. Dios me dice que no ha visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y ahí me voy a quedar, no en lo que diga el analista de no sé dónde, de no sé dónde. No, esa no es la verdad para mí. La verdad para mí y para ti es lo que dice nuestro Dios en su palabra. Que Dios me lo bendiga. Un fuerte abrazo.